El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. El Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estoy en un dilema porque hoy la palabra de Dios nos presenta muchas cosas para reflexionar. Entonces no sé cómo de qué hablarles hoy, aunque tengo preparado lo que le voy a decir, pero creo que el Señor nos va a llevar en la reflexión de esta misa por la primera lectura del libro del Éxodo. En el libro del Éxodo está sucediendo que el pueblo de Israel está siendo atacado por un pueblo llamado los amalecitas, el pueblo de Amalec. Y ese pueblo tal vez es más grande en número y tiene más fuerza, y están a punto de derrotar al pueblo de Israel. Entonces Moisés, que es el que está coordinando o está liderando al pueblo de Israel, ya no sabe qué hacer, porque es que el pueblo de Israel no es un pueblo guerrero, no tiene un ejército. El pueblo de Israel es un pueblo que ha salido de la esclavitud, que es trabajador, que es una clase obrera y que está buscando la manera de poder constituir su pueblo. Entonces Moisés no tiene a su cargo un ejército, tiene a su cargo un pueblo donde hay un padre de familia con su mujer y con sus hijos, y que juntos buscan darle gloria a Dios. En cambio los amalecitas parece que se están acostumbrados a pelear y están buscando la manera de recuperar territorios. Y entonces a Moisés le sucede como cuando nos sucede a nosotros por equivocación, que nos damos cuenta que no fue una equivocación, sino que terminó siendo una diosidencia. Y entonces Moisés levanta sus manos para orarle a Dios y le dice: Dios mío, mi pueblo está pereciendo. Y entonces volvió y bajaba las manos para mirar en qué iba la batalla. Y Moisés empezó a darse cuenta que cada vez que él levantaba las manos en oración a Dios, Israel avanzaba en la pelea. Pero cada vez que bajaba las manos, los amalecitas eran los que avanzaban en la pelea. Entonces empezó a notar algo particular, hasta que logró concluir que hay momentos tan fuertes en la vida en los que se tiene que orar incluso con el cuerpo. También se ora con el cuerpo. Y entonces Moisés hizo el ensayo y volvió a elevar una oración con sus manos levantadas al cielo, y le decía: Dios mío, mi pueblo hoy te necesita. Mira este momento de tanta crisis, cuánto dolor, cuántos van muriendo. Y notaba cómo el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero Moisés era un viejo, y entonces ya no le sostenían las manos en el aire porque estaba cansado. Entonces cada vez que por el cansancio bajaba las manos, el pueblo perdía. Era como un juego, el pueblo perdía. Y entonces dos de sus más cercanos se dieron cuenta de esa dinámica y concluyeron: la batalla se tiene que ganar de una forma diferente.
esta batalla no solo se gana en el campo de batalla, también se gana en el monte de la oración. Y entonces dos de ellos se fueron y cogieron las manos de Moisés, y uno le sostenía a un lado y el otro le sostenía al otro. Y a esa oración la vamos a llamar oración de intercesión. Entonces miren qué tan bonito ese texto del libro del Éxodo, porque mucha gente le dice a uno: padre, pero ¿para qué hay que levantar las manos para cantarle a Dios? ¿Y por qué hay que aplaudir? ¿Y por qué hay que ponerse de pie? ¿Y por qué hay que sentarse? Porque el cuerpo también ora. El cuerpo también ora. No solamente ora la mente, o mis palabras, o mis sentimientos. Cuando yo estoy muy interesado por alguien, entonces yo le escucho mirándole fijamente. Y no es que no le escuche desde acá, es que me importa tanto esa persona que está hablando, que yo me acerco y le miro fijamente. Cuando llega alguien que es muy importante, o que al menos para mí es muy importante, yo me levanto y le recibo de pie. Eso quiere decir que el cuerpo tiene un lenguaje, y que ese lenguaje también logra llegar a la presencia de Dios. Entonces levantamos las manos para alabar a Dios, no porque sea una cuestión cultural, sino porque nos hemos dado cuenta que manos levantadas es decirle a Dios: no solo mis labios, también mi cuerpo está en torno a ti. Y nos ponemos de rodillas, no porque interiormente no estemos dispuestos, sino porque es una manera de decirle: es tan grande este momento de la consagración que no me puedo quedar sentado. Y pues tampoco quiero estar de pie, me quiero colocar de rodillas porque es un momento de suma reverencia. ¿Ven? Entonces, como el cuerpo también tiene su lenguaje. Lo más bonito de todo esto es que cuando todo el ser de la persona se une en oración, hay un efecto. Y ese efecto es el que vamos a llamar milagro. Entonces miren que a Moisés, que hablaba con Dios de cara a cara, no le funcionó en ese momento un solo diálogo, que era lo que él hacía. A Moisés le funcionó, además del diálogo, poner su cuerpo también en dirección a Dios. Entonces a veces no es simplemente: padre, pero mira, rezo y rezo y rezo y rezo. Venga, de pronto lo que vivimos es tan fuerte que necesitamos de algo más. Padre, ¿qué podrá hacer ese algo más? Además de esa oración, ¿por qué no le agregamos una hora de caridad? Además de esa oración en la casa, ¿por qué no le agregamos un ratico ante el Santísimo? O sea, ¿qué hay de más que disponga mi cuerpo a ese encuentro con Dios? Entonces la primera lectura nos hace comprender cómo el poder de la oración logra las bendiciones de Dios. Y hay días en que lo que vivimos es tan fuerte, pero tan fuerte, que no bastan mis palabras ni levantar mis manos, sino que también necesito que otros oren por mí. Y cuando otros se unen a mi oración, es una oración no que les llega a Dios por diferentes lados, es una oración que llega unificada a Dios, pero con una fuerza más potente, porque es la fuerza de la fe de otros que han querido unirse a mí. Por eso cuando alguien le diga a usted: rece por mí, ore por mí, lo que le está diciendo es: estoy cansado, ayúdeme a mantener mis manos levantadas, como a Moisés. Ayúdeme a mantener mis manos levantadas. Porque cuando yo oro por alguien, estoy orando por quien tiene toda la fuerza puesta en lo que anhela. Yo lo que hago es sostenerle para que no vaya a caer, sostenerle para que no vaya a rendirse, no se vaya a desfallecer. Entonces la oración de intercesión no es que le dicen a uno: padre, usted que está más cerquita de Dios. Puede estar más cerquita de Dios ustedes que el Padre. Entonces no es porque el otro esté más cerquita de Dios, o no es porque el otro ore más bonito. Estoy diciendo a alguien que ora, que me ayude a sostenerme en este momento de oración. Entonces orar por el otro no es sino levantarle espiritualmente las manos, para que la oración de esa persona no deje de tener fuerza delante de Dios. Acuérdese que el milagro llega a quien lo está pidiendo. Entonces yo no estoy pidiendo un milagro para mí, estoy sosteniendo las manos del otro
para que Dios haga descender el milagro sobre el que lo está pidiendo. Por eso es tan importante orar por el otro, orar por el enfermo, orar por el que tiene un proyecto nuevo, orar por el que pasa momentos de dificultad, de salud, laborales, familiares, de pareja, emocionales. Orar por aquel que tiene un problema que resolver, por aquel que sufre, por el que ha perdido un ser querido. Lo que es sostener al otro. Entonces, cuando usted ore por alguien, sepa que usted está sosteniendo espiritualmente a la otra persona. Por eso, ustedes muchas veces podrán decir: padre, mi hijo que no busca de Dios, mi hija que nunca va a la iglesia, ellos que no les importa nada de Dios, pero yo no dejo de orar por ellos. Usted es quien le está sosteniendo en estos momentos. Gracias a Dios está usted. ¿Por qué? Porque usted le está sosteniendo espiritualmente. Va a llegar el momento en el que esa persona también quiera disponer su vida en Dios. Pero por el momento, aún no espiritualmente, lo sostienen sus papás. O esa persona buena, cercana, que ora por nosotros. Por eso Santa Mónica entendió que ya no tenía que hablarle más a su hijo de Dios, así dice la frase de ella, sino que le hablaba a Dios de su hijo. Santa Mónica dejó de insistirle a Agustín que buscara de Dios, y más bien empezó a buscar a Dios por su hijo, hasta que terminó haciendo de su hijo un santo, San Agustín. Entonces, miren tan bonita esa primera lectura y el poder que tiene la oración. Cómo la oración logra la bendición de Dios. Y cómo esa bendición de Dios se logra con más rapidez cuando a mi oración se suman otros por mí. Por eso tener un amigo o una amiga que ore por uno es tener un gran amigo, es tener una gran amiga, porque es alguien que tal vez sin estar ahí siempre tan cerquita, sé que ora por mí, que me sostiene en esos momentos de lucha y de prueba. Entonces, miren qué tan bonito como el Evangelio, la palabra de Dios hoy nos presenta ese libro de Dios del Éxodo. Cuando usted pase entonces por momentos muy difíciles, ya sabe que el rosario hace mucho bien. Ya sabe que la Eucaristía hace mucho bien. Pero ya sabe que en esos momentos tan difíciles, el rosario o la Eucaristía o su oración personal también debe tener una postura corporal. Y entonces muchas veces no solamente podríamos orar sentados, otras tendríamos que orar de pie. Algunas veces tendríamos que elevar nuestras manos